A continuación vamos a hablar sobre el análisis léxico para el diseño de compiladores. El análisis léxico es el proceso a través del cual se escanea la secuencia de caracteres que componen un programa o un bloque de código y estos se convierten en tokens. El analizador léxico produce instancias de tokens como las siguientes. El 346 es un token de un entero constante, es decir, un número. De igual forma, el hola mundo es un token de una cadena constante. Mi variable es simplemente el token que representa una variable. A estas instancias de tokens se les conoce como lexemas. Los lexemas son la secuencia de caracteres que forman al token y el token es la clase general a la cual pertenece el lexema. El escáner tiene la capacidad de determinar si una secuencia de caracteres puede ser subdividida en símbolos válidos para el lenguaje, pero no es detectar todos los tipos de errores. Solamente puede detectar caracteres no válidos como tokens o entidades mal formadas, pero no es capaz de detectar tokens fuera de lugar, identificadores sin declaración o tipos incompatibles. La implementación de un escáner se puede realizar con el uso de expresiones regulares y autómatas finitos. Las expresiones regulares pueden ser utilizadas para definir tokens en un lenguaje de programación. Una vez que se tienen los tokens definidos a través de expresiones regulares, se pueden crear autómatas finitos para reconocerlos. Hay tres fases que componen el proceso de escaneo. Transformar una expresión regular a un NFA, el cual se conoce como el método de Thompson, convertir el NFA a un DFA y finalmente simplificar el DFA a uno único. El método de Thompson. El algoritmo de Thompson creado por Ken Thompson y Dennis Ritchie sirve para obtener autómatas finitos no deterministas con transiciones vacías a partir de expresiones regulares, generar el NFA de manera secuencial incremental y con ello obtener la transformación de una expresión regular a un autómata finito no determinístico. Existe una serie de reglas para cada tipo de expresión tal y como se muestra en la tabla. Cabe mencionar que todo autómata debe tener un estado inicial y uno final. Para obtener el NFA de un símbolo de alfabeto se requiere únicamente un par de estados y una transición del símbolo tal y como se muestra en la primera regla. Para una concatenación solo se requiere juntar el NFA de cada símbolo tal y como se muestra en la segunda regla. El tercer ejemplo es de una unión entre A y B, donde se puede observar la inserción de transiciones epsilon. Estas sirven de pegamento para poder unir ambos NFAs. Lo mismo aplica para la estrella de Kleene y con el símbolo de más. Vamos a ver un ejemplo. Primero se debe separar de la expresión regular los símbolos del alfabeto y se generan los NFA de cada símbolo. Hay que recordar que todo autómata debe tener un inicio y un final. Luego se deben aplicar las reglas dependiendo de los símbolos de la expresión regular. En este caso tenemos una unión entre A y B. Como menciona el texto, el epsilon funciona como una clase de pegamento para aplicar la unión de los NFAs de los símbolos A y B. Para las estrellas de Kleene se debe agregar un loop de epsilon que permita correr su contenido de manera ciclada. Y ya al final, para la construcción de nuestro NFA se debe de concatenar con las demás expresiones. En este caso solo hizo falta juntar las expresiones de A y las dos Bs finales, y ya con esto ya tenemos nuestro autómata finito no determinístico. El siguiente paso es la conversión del NFA a un DFA. Un autómata finito determinístico tiene a lo mucho un extremo por cada estado por un símbolo dado. Para hacer la conversión se necesita hacer una tabla de apoyo para identificar las cerraduras epsilon. La función lo que hace es identificar los estados a los que se puede llegar si se ingresa un símbolo del alfabeto. La función de cerradura se dedica a obtener todos aquellos estados que se pueden alcanzar con el símbolo epsilon. Vamos a ver un ejemplo de esto. Partiendo del NFA del ejercicio anterior, procederemos a realizar la conversión a un DFA, y como apoyo para el ejercicio vamos a utilizar tablas que sirvan para ordenar los datos. Para la primera tabla se deben colocar del lado izquierdo todos los estados del NFA, que en este caso son del 0 al 10. Después se procede a llenar los datos de la misma. Se analiza A en el estado 0. Como podrán ver, no hay una flecha con A, por lo que no se pone nada. Lo mismo sucede para B. Y por consiguiente se analiza la cerradura de epsilon para el estado 0, es decir, se buscan todos aquellos estados a los cuales se pueden llegar por el símbolo epsilon. Cabe mencionar que de manera implícita siempre se ingresa el estado saliente a una cerradura epsilon.
Por lo tanto, los estados resultantes de la cerradura epsilon de 0 son 0, 1, 2, 4 y 7, y por tanto se registran en la tabla. Para 1 es un caso similar. Sin embargo, su cerradura de epsilon es diferente, ya que únicamente tiene acceso al 1, 2 y 4. Ahora para el estado 2 es diferente. Como podrán ver, este estado sí tiene un conector con A para con el nodo 3 y por lo tanto se registra en la tabla. Este proceso se continúa hasta llenar toda la tabla. No hay que olvidarse de señalar cuáles son los nodos iniciales y cuáles son los finales. Una vez realizada la tabla de flujo, se procede a crear otra tabla y de manera opcional una tercera que sirva de apoyo, sobre todo aquellos autómatas que son más complejos. Partimos nuevamente con 0. Sin embargo, partimos con 0 y con toda su cerradura de epsilon, dándonos lo que será nuestro primer estado. Luego se debe hacer la función de mover del estado con respecto a un símbolo. En este caso, como podrán observar, solo el 3 y el 8 tienen una transición con A, ya que a pesar de que el 0 no tiene una conexión de A, el 2 y el 7 sí, mismos que llegan a los estados 3 y al 8 respectivamente. Después se debe calcular la cerradura de epsilon del conjunto de estados resultados, es decir, de los estados 3 y 8. Si juntamos los estados resultantes de la función mover más la cerradura de epsilon del estado 3 más la cerradura de epsilon del estado 8, nos da el siguiente conjunto. Obtenemos el conjunto de estados resultantes con A. Como vemos, es diferente del estado A. Podemos deducir que este será nuestro estado. Lo mismo hacemos para el símbolo B y ya tenemos todo nuestro estado. Ahora lo pasamos a dibujar. Para B se sigue el mismo procedimiento, pero ahora con la tabla. Primero se realiza la función de mover con respecto a B con el mismo símbolo A. Entonces analizamos en nuestra tabla anterior los estados 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 si tienen alguna transición con el símbolo A. Con esto obtenemos el conjunto de estados 3 y 8. Los registramos en la tabla y procedemos a hacer la cerradura de epsilon. De los estados devueltos por la función mover obtenemos su cerradura de epsilon y anotamos como resultado final para la transición A en el estado B la unión de lo obtenido en la función mover más lo obtenido por ambas cerraduras de epsilon para 3 y 8. De igual forma para el enlace con B tiene el mismo procedimiento. Primero se realiza la función de mover, pero ahora con respecto al símbolo B. Y analizamos en nuestra tabla con los estados 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 y si tienen alguna transición con el símbolo B. Con esto obtenemos el conjunto de estados 5 y 9. Los registramos en la tabla y procedemos a hacer la cerradura de epsilon para estos estados obtenidos. De los estados devueltos por la función mover obtenemos su cerradura de epsilon. Anotamos como resultado final para la transición A en el estado B la unión de lo obtenido en la función mover más lo obtenido por ambas cerraduras de epsilon para 3 y 8. Seguimos el procedimiento igual para los demás estados. Y al final nos debe de quedar así. Ya con esto tenemos la conversión de autómata finito no determinístico a un autómata finito determinístico. Finalmente tenemos la parte de la simplificación del DFA. Una vez que se tiene la conversión del NFA a un DFA, es posible aplicar un procedimiento que nos indicará si es posible reducir el número de estados del DFA actual. El autómata simplificado sería una versión del DFA original que cuenta con la cantidad mínima de estados posibles que siguen aceptando la misma gramática. A continuación vamos a verificar que los estados sean equivalentes a través del algoritmo de Hopcroft. Este algoritmo consiste en realizar las particiones de refinación, las cuales tienen como objetivo separar los estados en diferentes clases de equivalencia, y así se puede determinar si es posible mezclar algún conjunto de estados en uno solo.
Se dice que dos estados de una partición son equivalentes si tienen el mismo comportamiento para todas las secuencias de entrada posibles. Es decir, para cada estado P y Q pertenecen a la misma clase de equivalencia dentro de una partición P y cada secuencia de entrada W, las transiciones determinadas por W siempre deberán llevar a los estados P y Q a estados equivalentes, estados que o ambos aceptan o ambos rechazan. No es posible que W lleve a P a un estado aceptado y al mismo tiempo que lleve a Q a un estado rechazado. Comenzamos con S1 y S2. S1 tiene los estados finales y S2 tiene los estados no finales. En S1, pues como simplemente tenemos a E, ya no se puede hacer ningún cambio ya que ya está aislado. Pasamos con S2. El estado A cambia a B con A y con B a C. Ambos se encuentran en S2, por lo cual A no cambia de partición y sigue permaneciendo aquí. B pasa a sí mismo con A y a D con B. Ambos están en S2, así que B permanece en esta partición. C pasa a sí mismo con B y a B con A. De igual forma permanece en la partición ya que ambos estados a los que estos se pasan están en S2. D pasa a B con A y a E con B. E y D no están en la misma partición, como podemos ver. Esto quiere decir que no tienen el mismo comportamiento, por lo cual es necesario separar a D en un nuevo conjunto. Entonces tenemos S1, S2 y S3. Continuamos de nuevo comparando el comportamiento de los estados, pero ahora con este nuevo grupo de conjuntos que acabamos de generar. E permanece igual. A pasa a B con A y con B pasa a C. Estos dos estados que están en el mismo conjunto significan que tienen el mismo comportamiento, así que A permanece ahí. B pasa a sí mismo con A y a D con B. Si está en el mismo conjunto, pero D ya no pertenece al mismo, por lo cual separamos a B en un nuevo conjunto S4. C pasa a B con A y a sí mismo con B. A y C están en el mismo conjunto, por lo cual C permanece ahí. D ya fue reducido en la etapa anterior, así que también permanece en su propio conjunto. Hacemos una última corrida, o bueno, más bien una corrida más, para verificar si es posible reducir aún más. Los estados E, D y B ya están aislados, por lo cual ya no pueden cambiar. A pasa a B con A y a C con B. C pasa a B con A, y a con B, y a C con B. Ambos tienen exactamente el mismo comportamiento, por lo cual son equivalentes y permanecen en este mismo conjunto. Podemos ver que ya no hubo cambios. Entonces significa que hemos llegado a la forma más simplificada posible de este DFA. Aquí tenemos el DFA simplificado de 5 estados y pasamos a 4 con los estados A y C combinados en uno solo debido a que ambos eran equivalentes y tenían el mismo comportamiento. Como podemos ver, aquí sigue cumpliéndose que A pasa a B con A pasa a B con A pasa a C con B y C pasa a B con A y pasa a sí mismo con B. Y finalmente pasamos a la parte de comparación en donde vamos a ver la ejecución de los diferentes autómatas con una misma cadena. Entonces la primera simulación va a ser con un DFA. Tenemos aquí nuestra expresión regular y nuestra cadena de entrada va a ser ABABB. Entonces empezamos con la B, luego una A, seguida por una B, nuevamente una A y otra B y finalmente otra B. Y vemos que estamos en el estado final, lo cual significa que funciona bien con este autómata. Ahora vamos a ver una simulación en un NFA. Entonces tenemos aquí ahora nuestro autómata NFA. Igual la expresión regular y la misma cadena de entrada que utilizamos en el DFA para correrlo aquí en nuestro NFA. Entonces iniciamos con la B, pasamos a una A,
nuevamente una B, A, B y la B final, y vemos que quedamos estado final. Podemos ver que en ambos funciona. Obviamente es más claro visualizarlo en un DFA, ya que no tenemos todos estos épsilons. Y ahí está la comparación de la corrida tanto en un DFA como en un NFA.